Hola a todas y a todos, mi nombre es Stefan Jarpa, soy químico farmacéutico y en esta oportunidad estoy compartiendo con ustedes este primer Congreso Latinoamericano GENFAR, actualización para farmacéuticos, en su edición digital. Quiero agradecer a Gustavo por esa presentación y además a GENFAR por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes esta sesión. A mí me corresponde hablarle de un tema que es bastante delicado, como son los errores de medicación o los eventos por medicamentos. Esto es un aspecto que es muy importante tocarlo, conversarlo, platicarlo. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica y en el mundo son errores que se están cometiendo prácticamente a diario. Errar es humano, dice el dicho, ¿ya? Pero también es muy importante generar una costumbre para ir abordando estos eventos y poder tener mejoras continuas. Debemos recordar que esto también tiene aspectos que van a tener responsabilidades, consecuencias y todas abordadas al dispensador. Aquí el químico farmacéutico que está en una farmacia como regente o como director técnico tiene muchas responsabilidades con los medicamentos que están saliendo desde su tienda. Este aspecto tiene consecuencias cuando se cometen errores y sobre todo cuando hay un daño al paciente. En el día de hoy vamos a hablar de riesgos de dispensación, errores de medicación y también de las buenas prácticas, porque tenemos que hablar de que las buenas prácticas de medicación son las que nos van a llevar a cometer menos errores. Pero esto tiene responsabilidades y hicimos una evaluación y hemos visto durante estos últimos 10 años cuáles son las responsabilidades que tienen los dispensadores, los farmacéuticos, al momento de cometer errores. Hay dos tipos de responsabilidades, una penal y una civil. La responsabilidad penal nace del incumplimiento de una ley establecida en un código penal, ¿cierto? Hablemos que penal es la pena que a uno le puedan dar como sanción. Por ejemplo, puede ser arresto, presidio, prisión, también pueden ser sanciones pecuniarias, eso también es una pena, puedes pagar una multa, puedes tener un embargo de tus bienes, o simplemente inhabilitarnos para ejercer la profesión que estamos teniendo a cargo. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros tenemos que ver que hay responsabilidades penales que vamos a tener que pagar duramente. Por otro lado, existen las responsabilidades civiles, que nacen de cualquier acción que implique un daño físico o moral a un tercero. Esto es, sancionarnos a través de indemnizaciones que compensen el daño, que no es lo mismo que pagar una multa, ¿ok? Por lo tanto, ¿cierto? Frente a una farmacia y a un error que se pueda cometer en una farmacia, nosotros podemos tener de ambas penas, ¿cierto? O puede ser una responsabilidad penal o puede ser una responsabilidad civil. Hay que tener mucha atención, ¿cierto?, a cómo es el código sanitario, el código laboral, el código también penal y civil en cada uno de los países que me están escuchando. Ya vamos a ir viendo en el transcurso de esta presentación de qué manera podemos ir teniendo, ¿cierto?, o una responsabilidad penal o una responsabilidad civil. Me gustaría que nos quedáramos en este aspecto de la gran responsabilidad que tenemos tener en nuestras manos medicamentos. Bien, ¿cierto? Vamos a hablar un poco en el contexto de los errores de medicación. Los errores de medicación están presentes en todo el mundo y a nivel latinoamericano, que es los que me están escuchando, en el año 2009 se realizó un gran trabajo multicéntrico en hospitales de la región. Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Perú, entre otros países, generaron una alianza apoyado por la Organización Panamericana de la Salud para poder tener un gran estudio. Y los principales resultados mostró que 10 de cada 100 pacientes ingresados en un hospital, en un día determinado, en los hospitales estudiados, sufrió algún daño producido por los cuidados sanitarios. Esto sí es un aspecto muy relevante desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de seguridad del paciente. Ya en el año 2011 se hizo un estudio principalmente en Chile,
¿cierto? Que es lo que quiero mostrarles a ustedes, en donde se detectó que el 34% de los medicamentos evaluados existió al menos un error de medicación. Eso es una cifra bastante alta, que el año 2014 se encuentra que casi el 30% de los pacientes le ocurrían algunos errores de medicación a nivel intrahospitalario. Se encontró que estos errores de medicación, que son los más frecuentes, estuvieron en etapa de administración en un 47%, o sea, cuando se administra el medicamento en un hospital. Y lo que a ustedes, cierto, les va a interesar es que en la dispensación fue un 27% de los errores. Por lo tanto, ¿cierto? Uno de los aspectos más importantes que a ustedes les va a pasar es que la mayoría de los errores ocurren en la administración, ¿ya? Y un porcentaje no menor, pero que tiene que ser importante, en la dispensación. Ya explicaremos también por qué es tan importante hablar sobre la dispensación de medicamentos, que es lo que nos tiene acá. La OMS hace algunos años atrás habló de Medication Without Harm en el año 2017. ¿Por qué? Porque en el año 2017 tuvimos una crisis de automedicación irresponsable. Tuvimos una crisis mundial, ¿cierto?, de medicación con muchísimos riesgos. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud fija este programa que tiene un gran principio: reducir los daños causados por medicamentos. Imaginen ustedes que trabajan todos los días dispensando medicamentos y no tener en cuenta, ¿cierto?, este gran lineamiento que es reducir los daños causados por medicamentos. Aquí quiero ser también muy cuidadoso en decir que no es que los medicamentos causen daños, ¿ya?, sino que la medicación mal controlada, la medicación sin ningún tipo de explicación o comunicación, puede producir un daño. Los medicamentos son delicados. Estamos abordando efectos terapéuticos en un organismo. Estamos abordando temas sanitarios, que un paciente toma un medicamento para curar o remitir o atenuar alguna sintomatología, ¿ya? En algunos casos, inclusive, erradicar por completo la enfermedad, ¿cierto? Como por ejemplo estamos viviendo hoy día con la pandemia, la vacuna. Reducir en un 50% la carga mundial de efectos nocivos y iatrogénicos causados por medicamentos dentro de los 5 años desde que se aplica, ¿cierto?, esta norma, 2018, 19, 20, 21, 22, ¿cierto? Por lo tanto, estamos a fecha de poder revisar si hemos cumplido con esta meta. El título es Medicación sin daños. Implica la participación de los pacientes y el público en general. Los medicamentos como productos hay que abordarlos. La formación, capacitación y seguimiento de profesionales sanitarios. Creo que ahora desde Genfar están haciendo una gran tarea en formar, en capacitar y en hacer seguimiento a este aspecto de medicación responsable. Los sistemas y prácticas de gestión de medicamentos al interior de las farmacias, al interior de los hospitales y en todos los lugares donde se dispense medicamentos. Pero ojo, también es muy importante que las personas, los pacientes, manejen en forma correcta los medicamentos en sus domicilios. Ya explicaremos también, ¿cierto?, cuál es el rol que tienen los farmacéuticos y las farmacéuticas del mundo para que los sistemas y prácticas de gestión de medicamentos in-house, ¿cierto?, sean de lo mejor para poder evitar también medicaciones con daño. Hay un concepto internacional, ¿cierto?, que hemos manejado mucho los que nos hemos dedicado a las prácticas tanto de farmacovigilancia como también de dispensación de medicamentos. Los medicamentos LASA. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Es un elemento anglosajón, look alike, sound alike. Luce similar, suena similar. Similitudes ortográficas, fonéticas, visuales entre algunos medicamentos. Aquí, ¿cierto?, creí que era muy importante, antes de abordar los casos de errores de medicación, poder tener este aspecto a mano. No se olviden, LASA, y ustedes pueden clasificar dentro de la gestión de medicamentos a sus productos LASA.
aquellos que lucen similares y suenan similares. Ya con esto, creo que les estoy dando una gran pauta de lo que son las grandes recomendaciones para prevenir errores causados por la confusión en los nombres de los medicamentos, pero también, sound alike, pero también que luzcan similar, look alike, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que determinar dentro de nuestro arsenal en la farmacia cuáles son los medicamentos que van a estar dentro de esta clasificación. ¿Cómo está este semáforo que podemos crear dentro de las farmacias, ¿cierto? Y que esto es una práctica internacional y muy aferrada a la farmacovigilancia, ¿ya? Ahí hemos estado trabajando en las distintas sociedades y asociaciones de farmacovigilancia del mundo, incluida, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, la chilena de farmacovigilancia, la argentina de farmacovigilancia, en donde hemos tenido, ¿cierto?, grandes avances con respecto a ir formando, respecto a la identificación de los medicamentos LASA. Por ejemplo, vamos a poner en verde los parecidos en pronunciación, ¿ya? Tramadol con Trioval. Los parecidos en presentación. Esto es la isoapariencia. Repito, isoapariencia. Esto es uno de los principales factores de errores en la medicación, ¿ya? Porque al tener presentaciones parecidas, por ejemplo, el mismo envase, el mismo blister, las mismas letras, sin ningún tipo de diferencias, ¿cierto? En la escritura, en el labeling, ¿cierto? En el etiquetado de un producto. Aquí, ¿cierto? En este amarillo del LASA, es la industria farmacéutica la que ha tenido que poner bastante atención frente a esta apariencia demasiado estricta de todos sus productos por un tema de marketing. Por lo tanto, es importante que también exista una responsabilidad por parte de la industria. También vamos a tener en nuestro semáforo LASA los productos de alto riesgo en luz roja, ¿ya? Y que son principalmente los que están asociados a algún tipo de, por ejemplo, intoxicaciones, ¿ya? Es muy importante que los productos que son psicotrópicos, estupefacientes o que tengan algún tipo de intoxicación adherida a sus eventos adversos sean catalogados como de alto riesgo. Y finalmente, los medicamentos de control, que es, dependiendo de cada país, cuáles sean los medicamentos que se controlen. Aquí tienen un gran ejemplo que espero que ninguno de nosotros tenga la oportunidad de ver. Esto es una receta, ¿ya? Posología no queda muy clara. Es comprimido ampolla, es fuerte, no hay ampollas de 2 ampollas, hay una serie de elementos en una receta, en una prescripción que debemos fijarnos. Aquí hay un tema muy importante y que no tengo ninguna duda que en todas partes del mundo hemos tenido el mismo problema, ¿cierto? La letra de los médicos. Lamentablemente, ¿cierto? Tenemos que enfrentar esto, pero con los años y con la tecnología esto se ha podido ir solucionando. En países como Chile ya se está pidiendo en muchos lugares que los médicos impriman sus recetas, ¿cierto? A través de un sistema electrónico para poder evitar estos errores, ¿ya? En la dispensación de medicamentos. La comunicación debe ser clara. Yo debo tener en cuenta una serie de aspectos y recomendaciones en el momento de estar haciendo una intervención sanitaria, como puede ser una operación, como puede ser una atención a un paciente o como puede ser la dispensación de un medicamento. No saco nada, ¿cierto? Con tratar de interpretar si es que no existe claridad con los mensajes que me están dando. Pues bien, ¿cierto? Hay un Minority Nurse del año 2017 que indica las 10 estrategias para prevenir errores de medicación. Yo aquí me detengo porque ustedes pueden buscar esto en algunas páginas web, qué sé yo, y se van a dar cuenta de que existen 5, 6, 8, ¿cierto? Y todos hablan de tener
múltiples elementos de estrategias para prevenir los errores de medicación. Bien, entonces, ¿cuáles son los que yo quiero poner frente a ustedes? Aseguren los 5 derechos de administración de medicamentos, seguir, ¿cierto?, los procedimientos adecuados de conciliación de medicamentos, verifiquen doble o incluso procedimientos de triple verificación al momento de dispensar un medicamento, hacer que el médico u una enfermera lo lea de nuevo, ¿cierto?, en el caso de los que les toque estar en clínicas, consideren usar una alerta de nombre, como por ejemplo el semáforo LASA, colocar un 0 adelante del punto decimal, documentar todo lo que están despachando. Eso es muy importante en la farmacia, que quede un registro de dispensación de medicamentos, sobre todo los que pueden ser LASA. Aseguren el almacenamiento adecuado de los medicamentos para que la eficacia sea la adecuada. Aquí tengo 1000 casos que contarles con respecto al incorrecto almacenamiento de medicamentos. Revisen muy bien sus farmacias. Señoras, señores, están vendiendo medicamentos. Los medicamentos, ¿cierto?, tienen un riesgo adherido. Por lo tanto, el almacenamiento y el mantenimiento de los medicamentos es responsabilidad de ustedes. Ustedes deben cuidar que los medicamentos no estén expuestos al sol. Ustedes deben cuidar de que las temperaturas no sean superiores a 25 grados. Ustedes deben cuidar de que los productos que requieren temperatura o control de temperatura estén en el estándar entre 2 y 8 grados, no más ni menos. Conocer las políticas de regulación y pautas de administración de medicamentos en cada institución. Todas las farmacias deben tener una política. Una política es una guía de prácticas que tengan incorporada cómo se regulan los medicamentos y tener pautas, indicaciones para que se administren los medicamentos en cada una de las farmacias. Se va un farmacéutico o se va un dependiente y llega otro nuevo, tiene pautas que seguir. Esto es muy importante y es una gran recomendación que le estamos dando en el día de hoy. Y consideren tener una guía de drogas disponible en todo momento. Aquí, ¿cierto?, quiero ser muy honesto y muy directo con ustedes. No saben todo, ¿ya? Los farmacéuticos estudiamos una carrera que es muy compleja, ¿cierto? Pero es imposible tener en nuestra mente el reconocimiento absoluto de más de 17.000 productos que existen en el mercado. Por lo tanto, es muy importante tener guías, vademecum, o alguna forma, ¿cierto?, de hacer consulta y poder confirmar y asegurar lo que están dispensando, ya sea desde el punto de vista del producto, como también de sus dosificaciones y recomendaciones que puedan darle a un paciente. ¿Ok? La lista de la farmacopea norteamericana habla de una serie de productos que son los que más errores se cometen. ¿Quién encabeza este listado? La insulina. La insulina, ¿cierto?, tiene gran cantidad de problemas, sobre todo desde el punto de vista de almacenamiento y mantenimiento, pero también hay distintos tipos de insulina en distintas concentraciones que tienen isoapariencia. La morfina, el cloruro de potasio, el albuterol, la heparina, la vancomicina, la cefazolina, ¿ya?, el acetaminofeno, la warfarina y la furosemida. Esos son los top 10, ¿cierto?, de errores de medicación para Estados Unidos, ¿cierto? ¿Cuáles son en sus países? ¿Dónde estamos ubicados nosotros? Por lo menos en Chile y en algunos países que me ha tocado estar, en Latinoamérica, se repite un poco el concepto tanto de la insulina como de la morfina y otros productos a lo mejor de uso más recurrente. Hasta 98.000 pacientes mueren cada año en un hospital como consecuencias de errores de medicación. ¿No les parece que es momento de poder estar hablando de tomar mayores resguardos frente a la dispensación de medicamentos? La mayoría de los errores de medicación se produce al realizar tareas rutinarias, o sea, lo que hacemos todos los días. En esta imagen les quiero mostrar simplemente cuáles son, en clasificación de riesgo y de gravedad de errores de medicación, cuáles son los más comunes. La categoría C
¿cierto? Que es error sin daño, es el que el error se produjo y alcanzó al paciente, pero no causó daño. Es el que mayormente se puede pesquisar en estos reportes. Esto es puro farmacovigilancia. Y el segundo es el B, error que se produjo, pero no alcanzó al paciente, ¿ya? Entonces, se produjo un error y se alcanza a pesquisar con anterioridad. El error que contribuyó o causó un daño temporal al paciente, ¿cierto? Es la letra G, que es prácticamente un 1% de los errores de medicación. Los errores que contribuyen ya o causan la muerte del paciente están entre el 0,1 y el 1% de los errores, lo cual no deja de ser importante porque estamos hablando de dispensación de medicamentos, o sea, miles de millones de medicamentos dispensados. Errores de prescripción, el 53%, errores no prescritos, o sea, de conciliación. Esto es muy importante porque se cometen muchos errores. Yo sé y he estudiado que en muchos de los países latinoamericanos el medicamento que no está prescrito, o sea, que no está apoyado por una prescripción médica, es el que se encuentra en las grandes ligas de los errores de medicación. Dosis incorrecta por exceso, monitorización incorrecta, dosis incorrecta, error de transcripción, ¿ya? Preparación errónea en un hospital o cuando hay que preparar un medicamento, omisión de dosis y omisión de registro. Tanto la prescripción, la dispensación, la transcripción, la preparación y la administración, que son los 5 elementos más importantes que debemos conocer los farmacéuticos al momento de estar dispensando medicamentos, están en esta imagen. La prescripción, dosis, frecuencia, vía, ¿cierto? Recetas incompletas. En dispensación, medicamentos deteriorados, medicamentos diferentes al prescrito, omisión de algunos medicamentos, forma farmacéutica incorrecta que viene prescrito a mal, ¿cierto? El farmacéutico tiene la facultad de poder rechazar una receta médica, y ahí es una responsabilidad civil, ¿cierto? El médico puede decir lo que estime conveniente, pero lo que ustedes no pueden hacer es cambiar la receta. O sea, ustedes no pueden cambiar el tratamiento, pero lo que sí pueden es rechazar una receta mal extendida o que ustedes consideren dentro de su esquema que está mal dispensado. Transcripción, omitir medicamento, transcribir diferente a lo que está prescrito. Y después viene la preparación y la administración, que a ustedes les toca menos, pero la gente que está en hospital sí tiene aquí un elemento bastante importante. Les quiero mostrar un video para que entiendan perfectamente bien qué significa, ¿cierto?, estar consciente de la ergonomía que tenemos que tener en los entornos sanitarios, como puede ser un hospital o una farmacia. Este es un video que fue entregado por REAERSA, la Red Latinoamericana de Ergonomía en Salud, en la cual participo activamente. Todos desean recibir atención médica de buena calidad y segura, pero la atención médica se encuentra bajo una gran presión. Presupuestos sobreexigidos, costos crecientes, escasez de personal, aumento de la demanda, en conjunto con la nueva tecnología y la innovación. Todo esto incrementa la probabilidad de incidentes de seguridad. Con alrededor de 100 incidentes serios de seguridad reportados diariamente en Inglaterra, una tasa que no ha cambiado en las últimas 2 décadas, otros países no están mejores. Necesitamos encontrar formas más efectivas para garantizar la seguridad del paciente. Los análisis de incidentes de seguridad han revelado una amplia gama de factores que contribuyen, y a menudo personal inocente hereda los problemas existentes del sistema. Por ejemplo, la escasez de personal puede significar mayores cargas de trabajo, lo que aumenta la rotación y crea una mayor escasez de personal. Intentar aliviar esta situación mediante la contratación de personal temporario causa falta de familiaridad con el lugar de trabajo, lo que provoca más interrupciones e, irónicamente, un aumento de la carga de trabajo. Esto es un terreno fértil para que ocurran errores. Por lo tanto, el pensamiento sistémico alienta la idea de que los incidentes no suelen ser causados por una sola decisión o acción catastrófica, sino debido a interacciones dinámicas entre personas, tareas, tecnología y condiciones de trabajo, incluyendo la gestión, la regulación y la política laboral que típicamente escapan el análisis. Tomemos como ejemplo un error de medicación, una sobreprescripción de insulina.
La enfermera especializada en diabetes escribe la dosis recomendada en un formulario de evaluación. Un ocupado médico lo malinterpreta y prescribe 100 unidades en lugar de 10. El resultado: el paciente es dado de alta, pero poco después es readmitido en el departamento de emergencias, que de por sí ya está sobrecargado de trabajo. Un análisis simple de causa raíz identifica el error y puede recomendar el reentrenamiento y la reflexión personal por parte de los involucrados. Sin duda, la próxima vez el médico tendrá más cuidado. Pero, ¿y si la próxima vez es un médico diferente? El mismo incidente podría suceder nuevamente. El pensamiento sistémico nos permite explorar las interacciones dinámicas subyacentes entre personas, tecnologías y políticas dentro y a través de los niveles de los sistemas completos. Destaca un claro mecanismo de retroalimentación para el equipo de compras, organismos reguladores y fabricantes con respecto al riesgo de confusión con el nombre del medicamento, y solicita la mejora. Otorga la responsabilidad de prescribir a la enfermera especialista para que el número de interacciones potencialmente inseguras puedan reducirse, sin importar si existe un cambio de personal. Identifica la necesidad de un nivel adecuado de carga de trabajo y recomienda al personal que recuerde su responsabilidad de expresar sus dudas e inquietudes. Debido a que el pensamiento sistémico considera más que las acciones individuales de las personas, ofrece una oportunidad para el aprendizaje a largo plazo y el cambio duradero. Y si la acción inmediata no es posible, las organizaciones al menos acumulan una base de evidencia para futuros cambios. Bien, yo quise plantearles este video porque es muy importante desde el punto de vista de cómo vamos a comunicar y nos vamos a organizar. Mi gran aporte a ustedes es que ustedes tengan, ¿cierto?, todos los elementos a mano para poder tomar buenas decisiones. Pensamiento sistémico, no olviden eso, piensen sistémicamente para poder evitar los errores de medicación que hoy día tantos problemas y penas nos pueden traer, tanto desde el punto de vista profesional, personal y también desde el punto de vista de responsabilidades. Comunicar con claridad es uno de los aspectos más importantes en el momento de la medicación responsable. Las recomendaciones que se dan siempre es que tengamos escucha activa, nos tomemos el tiempo para explicar, hagamos pausas, consultemos, ¿cierto?, a guías o páginas web que tengamos a mano, ¿cierto?, y tengamos siempre la certeza de lo que estamos diciendo está chequeado. Es muy importante tener en cuenta que la comunicación incluye la interpretación. ¿Qué interpreto yo en el momento de recibir una comunicación o en una receta o de un paciente o de un requerimiento? Ya les voy a mostrar otro video para que, ¿cierto?, tengamos en cuenta que errar es humano. Mi asma. Dijeron que se iba a componer, pero sigue exactamente igual. Bueno, a veces los doctores cometen errores. Trabajaremos el doble para solucionarlos. ¿Usas tu inhalador? Todo el tiempo, casi uno por semana. ¿Lo utilizas bien? ¿Parezco una idiota? ¿No? ¿Cómo funciona tu inhalador? Cretino. Ok, ¿cierto? Creo que un poco de humor, ¿cierto?, siempre es necesario frente a estos elementos que tantos problemas nos causan. Yo los quiero invitar a que tengamos la consideración necesaria de poder ampliar nuestro criterio para ir viendo el sistema, ¿ok? Entonces, ¿cierto?, ya hemos visto concretamente esta primera gran parte de lo que puede ser los errores de medicación y cómo está evaluado a nivel del mundo. Y espero que les haya quedado muy claro cuáles son nuestras primeras responsabilidades en este esquema, ¿cierto?, en este diagrama de acciones que tenemos que hacer. Bueno, continuando con nuestra exposición y nuestra clase del día de hoy, yo les quiero comentar de que estamos hablando justamente de recomendaciones para poder evitar los errores de medicación y además, ¿cierto?, de evaluar nuestras responsabilidades frente a posibles actos
que puedan tener un daño al paciente. Si ustedes miran la pantalla, se podrán encontrar con un clásico en un hospital, ¿ya? Un paciente multiabordado, multiinvadido por medicamentos. Ahí se cuentan muchísimos productos farmacéuticos que están siendo incorporados a un solo paciente. Cometer un error, ¿cierto?, es a la orden del día. O sea, puede ocurrir un error si yo tengo este nivel de abordaje terapéutico a un paciente. Pero no debemos cometer ningún error porque el paciente que está ahí, ¿cierto?, está entre la vida y la muerte y depende muchísimo de cuáles son las prácticas de medicamentos que tienen. Si nos vamos a una farmacia, ¿cierto?, también vamos a tener el aspecto de que el paciente que nosotros le estamos dispensando el medicamento va a llegar un momento en que se lo va a administrar y debemos saber cuán polifarmacia está también ese paciente, que puede ser un bebé, puede ser un niño, puede ser un adulto mayor, puede ser una mujer embarazada, puede ser un adulto mayor de la cuarta edad, o sea, muy senescente, que comúnmente tienen polifarmacia. Los errores ocurren, siempre van a ocurrir errores. ¿Cuál es el rol que tiene un dispensador, como los que me están escuchando en el día de hoy? Es que tienen que cuidar al máximo estas matrices de riesgo. Uno de los aspectos más importantes que se los recomiendo para empezar a controlar las responsabilidades tanto civiles como penales es lo que hemos hecho en distintos hospitales en distintas partes y también en algunas cadenas de farmacias en Latinoamérica. Es hacer protocolos. Protocolizar significa poner por escrito en un documento, ¿cierto?, la prevención de errores de medicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer para prevenir que no ocurran errores de medicación? Y esto es muy importante porque debemos considerar las tres principales razones de los errores de medicación. La administración del medicamento, se los comenté, es por lejos la mayor forma que tenemos de poder cometer errores en la dispensación de medicamentos, lo cual en las farmacias, por lo menos en la mayoría de los países, no se administran medicamentos. Sí debo decir que en algunos países sí se administran medicamentos, sí se vacuna gente en algunas farmacias, pero hay otros países que la legislación no lo permite. En el caso de los países que no lo permita, el hacerlo igualmente implica una pena, ¿ok? Cuando yo hago algo que está fuera de la ley, ¿ya?, o estoy violando una ley, puedo tener una pena, que se los mencioné al principio de nuestra presentación. Y segundo, ¿cierto?, si yo cometo un acto imprudente, ¿ya?, que causa un daño no mayor, pero sí causa un daño o una preocupación a otra persona, yo voy a tener un daño civil, me van a demandar y voy a tener que pagar una indemnización. Ya, en el caso de la administración de medicamentos, si no están autorizados por la entidad sanitaria local para administrar algún tipo de medicamento, ya sea oral o intravenoso o intramuscular, la recomendación es que si no están autorizados, no lo hagan, aunque el paciente les ruegue que lo hagan. No lo hagan porque se están exponiendo a un clásico en los errores de administración de medicamentos. Sigamos. Isoapariencia, ¿cierto? Las industrias farmacéuticas, la isoapariencia tiene una gran responsabilidad, pero como no podemos cambiar muchas veces lo que ya viene hace mucho tiempo, debemos tener muchísimo cuidado en nuestra farmacia de poder estudiar lo que tenemos en nuestras tiendas, en nuestras farmacias. Aquí me quiero detener un segundo y también invitarlo a ustedes a una pequeña reflexión, ¿cierto? Los farmacéuticos somos los que estamos en directa relación con los medicamentos que están en una farmacia. Aunque no seamos los dueños, somos los responsables de los medicamentos. No podemos entrar a la farmacia, sentarnos, marcar y empezar a trabajar. Debemos revisar qué tenemos en nuestra farmacia. Debemos estudiar muy bien qué productos tienen isoapariencia, cuáles son los productos LASA, cómo los voy a clasificar, cómo voy a poder poner atención, ¿ya?, a este tipo de productos relacionados con la isoapariencia.
¿ya? No solo ocurre a nivel de las ampollas, sino que también ocurre a nivel de los envases. Y finalmente, la comunicación. La comunicación es vital. Siempre hemos dicho en todos lados, si no me sé comunicar, realmente estoy candidato a cometer muchísimos errores que me pueden costar inclusive, ¿cierto?, muchísimo dinero en multas, como también me puede costar alguna pena, como por ejemplo presidio, como por ejemplo detenerme o simplemente estar predispuesto a sufrir, ¿cierto?, por años por haber causado un daño a otra persona. Y digo haber causado un daño a otra persona porque somos los responsables de los medicamentos, ¿ya? Algunas personas a mí en el hospital donde me toca también trabajar, ¿cierto? Dicen, las cosas no ocurren solas, ¿ya? El paciente no se equivocó, al paciente se le explicó mal. El paciente, ¿cierto?, que va y fracciona un producto que no debe ser fraccionado o quebrado o partido por la mitad, es porque no le explicamos, no le comunicamos, no hay comunicación sanitaria correcta. No todos los productos ranurados se fraccionan, no todos los productos se toman con leche, no todos los productos, ¿cierto?, se toman en ayuno, no todos los productos se toman con el estómago ya cargado con alimento o postprandial, ¿ya? Entonces, es muy importante el rol del farmacéutico en la farmacia. Algunas soluciones interesantes, ¿cierto?, que se han dado, principalmente aquí mi gran recuerdo a un colega amigo de Colombia, ¿cierto?, que ha trabajado por años los conceptos de isoapariencia y ha incorporado algunos elementos interesantes. Fíjense la efedrina, como aparte de la colorimetría, también se ponen, ¿cierto?, algunas letras en mayúscula. Miren el rocuronio, ¿cierto?, un bloqueador neuromuscular, que se ocupa intrahospitalariamente principalmente, tiene la R con la O en mayúscula, ¿ya? La atropina, el fentanilo y otros en denominación normal. Esto es muy importante, el trabajar el etiquetado, ¿cierto? Es más difícil tal vez en una farmacia, pero sí puede hacerse a través del ASA. El azar y el error. Pasa por un modelo del queso suizo, ¿ya? Es un modelo múltiplemente usado en muchas cosas, pero también lo usamos en el momento de hablar de prescripciones de medicamentos. Y aquí es donde tenemos, ¿cierto?, que ver la transcripción, la preparación y la administración del medicamento y también monitorizarlo. Hay varias recomendaciones para prevenir los errores causados por la confusión de nombre de medicamentos. Hay 17 tips, ¿cierto? Yo no quise ponerle los 17 tips, pero entre algunos, ¿cierto?, hay que animar a los pacientes para que tomen parte activa en el tratamiento. Otro habla de instruir a los pacientes para que fijen y utilicen siempre el nombre de los principios activos, ¿ya?, como elemento diferenciador de medicamentos que están tomando. Las instrucciones deben revisarse periódicamente los nombres de los medicamentos que se disponen en una farmacia, lo que les decía anteriormente, ¿ya? Otro es importante promover la denominación de los medicamentos mediante el nombre del principio activo, facilitar la diferenciación entre medicamentos similares. Es conveniente utilizar un procedimiento de diferenciación que distinga, ¿cierto?, por ejemplo, los productos que son isoaparentes. Utilizar el nombre comercial, además del principio activo, también evita errores. Aquí no es solamente, ¿cierto?, fijarnos en la denominación común internacional o DSI, ¿cierto? Muchas veces la industria, ¿cierto?, renombra o pone nombres de fantasía, lo cual puede evitar concretamente errores tan graves como de dispensación de medicamentos, ¿ok? Y ahí hay varios casos que se están dando vuelta en el mundo con respecto a esta incidencia en varias partes, el cual, ¿cierto?, se ha discutido muchas veces desde el punto de vista regulatorio, de solamente llamar a los productos por su denominación común internacional. La marca, en este caso, sí es una recomendación para prevenir los errores de medicación. Antes de dispensar, ¿cierto?, y administrar un medicamento, verifiquen el nombre, la dosis, la forma farmacéutica. Todo tiene que estar cuadrado.
la prescripción manual debe ser perfectamente legible. Por eso es muy importante empezar a proponer en nuestras comunidades médicas, ¿cierto?, el uso de computadores y imprimir una receta. Muy bien, hay muchos tips, ¿cierto? Yo les voy a hacer llegar estos 17 tips para que ustedes los tengan de todas maneras. El papel del farmacéutico comunitario en la detección y en la disminución de errores de medicación. Tuvo un estudio por ahí por el año 2021, o sea, este año, ¿cierto? Pero por ahí por el mes de enero-marzo, se hizo un estudio, o sea, esto es muy actual, en donde podemos ver, ¿cierto?, que el que está jugando un rol más preponderante en esto es el farmacéutico comunitario. Esto es un estudio español. Ahí está la referencia para que ustedes lo puedan buscar. Pero es muy interesante ver que el rol que juega el farmacéutico con todos los aspectos que le he dado, ¿cierto?, puede marcar la diferencia. Ahora, existe una verdad que es muy incómoda y que yo quiero, ¿cierto?, haciendo referencia al señor Gore, que hizo una película, ¿cierto?, que se llamaba Una verdad incómoda, en donde nosotros tenemos que reconocer los errores, abordarlos y corregirlos. Muere en Bogotá 2 niños tras ingerir un medicamento que en una farmacia entregó por equivocación. No especifica, ¿cierto?, en el titular, ¿cierto?, pero es la farmacia, es la dispensación en donde se identifica el error. Lamentablemente el paciente muere y la ingestión de este medicamento provoca un tremendo daño. Colombia es uno de los pocos países en donde no exige un farmacéutico atendiendo una droguería. Si ese es el análisis, ¿cierto?, les debo decir que es un tremendo error. Ya en varias partes del mundo el farmacéutico es obligatorio que permanezca siempre en la farmacia para justamente reducir estos posibles errores en la dispensación. Si la farmacia cumple con todos los requisitos, la sanción puede ser una multa, pero si no cumple con alguna de las normas, podría darse el cierre del local donde se entregó el medicamento. Esa es la pena que existe en Colombia en el momento de tener este tipo de penas, de sanciones. ¿Ya? En Colombia las personas jurídicas no responden penalmente, ¿ya?, responden los perjuicios económicos, o sea, civilmente, que es lo que yo les explicaba al principio. ¿Ya? En este caso podría enfrentar una pena por un delito que sería la persona que entregó el medicamento, ¿ya?, a la madre del menor que fue el que se lo administró. Aquí es muy importante, ¿cierto?, comentarles a ustedes que esto es lo central de esta presentación. ¿Cuál es el riesgo que corren ustedes, ¿cierto?, como farmacéutico? Es una pena y que puede ir en lo que yo les expliqué, desde presidio hasta pagar una multa, ¿cierto?, lo cual es muy importante, pero esto no es ninguna gracia, ¿cierto?, si sobre todo esto es con riesgo de muerte. Tenemos que tener todas las normas en nuestras manos para que esto no ocurra nunca más. Indagan muerte por error de medicamento en el hospital de Melipilla, esto es Chile. El hospital suministró insulina en vez de heparina. Pueden entender que esto generó la muerte de alrededor de 4 personas, todos adultos mayores, y 9 pacientes se encontraron en observación, pero murieron finalmente 4. 2 personas fallecieron, otras 9 se encuentran en observación. Esta es la noticia del mismo día. Los pacientes se encuentran estables. La administración equivocada de insulina en vez de heparina es lo que le causó la muerte a un hombre de 82 años, ¿cierto?, y a una mujer de 81 años. Esto fue investigado, participé como perito, ¿cierto? Identificamos que fue un problema de isoapariencia. Las ampollas de heparina y las ampollas de insulina en el mismo lugar de administración eran exactamente iguales. Otro ejemplo nacional en Chile, ¿cierto? Tramal en vez de Trioval. TT, TR, sin ningún tipo de diferencia. El Tramal era del mismo laboratorio que el Trioval, por lo tanto las cajas tenían los mismos colores corporativos. El menor de 10 años, ¿cierto?, debió ser internado en un hospital de urgencia y luego que consumiera este derivado opioide, es tramadol, ¿ya? Por lo tanto,
generó un problema cardiorrespiratorio y finalmente el bebé lamentablemente fallece. Si se dan cuenta en la pantalla, la apariencia de la receta, la verdad es que nos pone en una situación muy compleja. Creo que es muy importante que la mala letra de los médicos vaya generando un abordaje y un cambio. En este estudio en España, ¿cierto? Dice que causan 1.500 muertes en Estados Unidos, ¿cierto? El diario El País. Los expertos aconsejan recetar por ordenador, que es lo que yo les estaba mencionando. La escritura eligible va a seguir siendo nuestro principal problema. Lo más probable que el caso de Colombia, algunos casos en Guatemala, algunos casos en Perú y otros casos en Chile, principalmente sea por falta de pensamiento sistémico y de chequeo, doble chequeo o triple chequeo al momento de dispensar medicamentos. Esto también en Chile, bebé o guagua le dicen en Chile, pero es un bebé de 10 meses, termina intoxicado por error farmacéutico, ¿ya? Y esta variedad de medicamentos ya finalmente nos lleva a decir help, ayuda, ¿cierto? Y la mejor ayuda es la que le está entregando en el día de hoy Genfar y a través de este profesional. Errores de medicamentos pueden correr todos, no lo olviden, las responsabilidades pueden ser penales o civiles, y esto, ¿cierto?, está recién comenzando desde el punto de vista de ir tomando las medidas. No se olviden, ¿cierto?, es responsabilidad del farmacéutico y de las distintas agencias reguladoras poner un stop a este gran problema. Ahí están las grandes agencias reguladoras que en todos los países del mundo están dando a conocer cuáles son las normas y regulaciones. Los dejo con estas 10 reglas básicas que se deben aplicar en los dispensadores en la farmacia. Esto lo sacamos desde Cofepris en México, y es muy importante considerar recibir los insumos en óptimas condiciones, almacenarlos bien, fomentar el uso racional de medicamentos, brindar un buen servicio, suministrar el tratamiento conforme a lo prescrito, sin salirse de la prescripción, mencionar las opciones del usuario, informar oportunamente al usuario de los insumos que esté utilizando, consultar al médico sobre cualquier duda. Comúnmente las recetas vienen con un número de teléfono, validar el tratamiento de suministro que encuentre en óptimas condiciones y finalmente prestar atención a los comentarios, ¿cierto?, que nos puedan ir dando los pacientes y por supuesto los clientes. Ha sido un placer, muchísimas gracias y estoy atento a sus preguntas.